Colegas, pero sobre todo amigos, sean nuevamente bienvenidos a Chicomostoc 7 Cuevas. Y bueno, iniciemos esto que tiene que ser contado a la de ya. El tema que platicaremos el día de hoy es enfermedades y medicina en Mesoamérica. Créanme, es un tema muy interesante, pero a la vez complejo. Y para tener un mejor entendimiento de estos conceptos, vamos a abordar parte de la cosmovisión mesoamericana para entender cómo estas culturas veían su salud y los padecimientos que les aquejaban. Para iniciar, creo que es de suma importancia abordar la pregunta: ¿qué se entiende por medicina prehispánica? Al respecto, el investigador Carlos Treviño la define como la suma de datos y conceptos procedentes a una tradición mesoamericana anterior a la conquista. Entonces, es importante recalcar que la medicina fue un proceso paulatino y su mayor desarrollo se tuvo en un periodo posclásico tardío, donde la especialización y la herbolaria jugaron un papel preponderante. Existían especialistas médicos para atender un parto, curar una fractura o la picadura de un animal ponzoñoso, o especialistas médicos que a través de ritualidad curaban enfermedades, como la hinchazón del cuerpo provocadas por la deidad de la lluvia. De acuerdo con el antropólogo médico George Fosteren, la esperanza de vida en Mesoamérica fue de 37 años y había una alta mortalidad en niños particularmente antes de los 4 años, y cerca de la mitad de mujeres embarazadas morían por complicaciones relacionadas con el parto. Ahora bien, platiquemos. En la medicina prehispánica hay dos tipos de sistemas. El primero, donde se considera que las enfermedades son causadas por una divinidad o causadas por un ser mágico, como un especialista ritual o sacerdote. Para los mexicas, los tlatlacatecolo, hombres búhos, eran personajes funestos y podían causar el mal o una enfermedad al momento de tocar o mirar fijamente a alguien y por consiguiente causar la muerte. En el segundo sistema, las enfermedades se atribuyen a causas naturales. Pongamos un ejemplo. Una persona, al caerse, se fractura el hueso del pie y para tratarse tiene que asistir con el especialista médico. Al respecto, en el Códice Florentino se describe el tratamiento de una fractura de la siguiente manera. Primero se oprime, se estira, se acomoda lo que se rompió, se pone una tela, se ata y se entabla la parte dañada. Para entender un poco más la concepción de las enfermedades en Mesoamérica, hablaremos del trabajo del investigador Alfredo López Austin, y en su libro Textos de Medicina Náhuatl nos cuenta que las enfermedades se consideraban como frías o calientes. Las enfermedades frías, como los resfriados, entraban al organismo por medio de una corriente de aire o agua, cuando el hombre se encontraba débil. En cambio, las enfermedades calientes, como la fiebre o irritaciones en la piel, se originaban en el interior del cuerpo o provenían de la exposición prolongada a los rayos del sol. Otra enfermedad que podemos comentar es el susto, el cual se desencadenaba a raíz de una impresión súbita y violenta, lo que provocaba un intenso sobresalto, en otras palabras, un vuelco al corazón. Esto provocaba el desalojo del alma, el tonali. Para ello existía un especialista médico que le llamaban el curador de la mollera, en náhuatl teapatiani. Él presionaba el paladar del enfermo, con la idea de que esta acción provocaba el reacomodo del alma. De igual manera, existían otros especialistas médicos para curar distintos padecimientos, como el que curaba dolores estomacales, diarreas, fiebres, por mencionar algunos. Un texto donde se describe a detalle las enfermedades del cuerpo humano son las Crónicas de Sagún, donde nos explica que las enfermedades van desde hemorroides, problemas musculares, caries, estreñimiento, manchas en la piel, caspa, ronquera y enfermedades de órganos vitales, como el corazón, entre muchas otras. ¿No les llama la atención el preguntarse cómo curaban alguno de estos padecimientos? Y bueno, al respecto, también ayudémonos de las Crónicas de Sagún, donde se describe el tratamiento para curar estas enfermedades. Para curar la caspa, se tenía que rapar la cabeza y lavarla con orina. Enseguida, poner hojas de yomali, y así se cura. Para los ronquidos, se presionaba fuertemente con hojas de hule las faringes, y el enfermo sorbía miel de abeja o de maguey.
Como se podrán dar cuenta, para tratar la caspa o los ronquidos, no fue necesario realizar una ritualidad. Pero no dejemos a un lado lo que comentábamos, que existieron enfermedades que pueden ser provocadas por deidades, y al respecto, hablemos del corazón. En el corazón se alojaba la enfermedad relacionada con la mente, ya que se consideraba que en este órgano se encontraba el teyolía, que es la esencia del ser, la vida misma. Una deidad podía causar daño en el teyolía, y la única forma de curarlo era a través de una ritualidad llevada a cabo por un especialista médico, donde él absorbía la energía de la deidad que provocó este mal antes de causar un daño irreparable. Como se podrán dar cuenta, con lo que hemos platicado hasta el momento, la salud entre los nahuas, los mayas y otras culturas del México antiguo se obtenía a partir de un equilibrio entre las fuerzas corporales, naturales y sobrenaturales. Otro tema que es fundamental para entender la medicina en época prehispánica es la utilización de plantas. Para estas culturas las plantas fueron proveedoras de alimento y de sustancias curativas. Fue un elemento fundamental de la vida cotidiana. Un códice posconquista con el nombre de Códice de la Cruz o librito sobre hierbas medicinales es considerado el primer herbario ilustrado hecho en América. Elaborado a mediados del siglo XVI, este códice es una recopilación de plantas y remedios utilizados con el fin de tratar enfermedades. Francisco de Mendoza, hijo del primer virrey de la Nueva España, encargó su elaboración al médico nahua Martín de la Cruz, quien en ese tiempo colaboraba en el Colegio de Santa Cruz Tlatelolco, y el xochimilca Juan Badiano tradujo el manuscrito del náhuatl a latín. Tras el restablecimiento en 1991 de las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano, el Papa Juan Pablo II lo devolvió a nuestro país. Ahora está bajo el resguardo de la Biblioteca Nacional de Antropología en Ciudad de México. Las plantas medicinales desempeñaron un papel preponderante en la medicina del México prehispánico. Fueron elementos que ayudaron a las prácticas preventivas y curativas. Con frecuencia se utilizaron ciertas plantas con poderes de transformación que alteraban la propia percepción y conducían al especialista médico a otros mundos, donde se podía obtener información sobre causas y remedios para curar una enfermedad. El investigador Robert B. realizó una evaluación de 118 plantas medicinales, identificadas en documentos coloniales tempranos, lo cual reveló que el 85% de los remedios vegetales contenían sustancias bioquímicas que producían el efecto curativo deseado. Esta investigación es fundamental para darle un gran valor agregado a estos tratamientos en el sistema de salud mesoamericano, y que los especialistas médicos en el posclásico tardío tenían un avance considerable al respecto de la utilización de plantas para curar enfermedades. Por último, hablemos de una enfermedad que fue mortal para los habitantes de Mesoamérica. Durante la Guerra de Conquista en México Tenochtitlan hubo circunstancias imprevistas que dieron ventaja a los españoles, la más importante de las cuales fue obra un agente oculto y silencioso, la viruela. La viruela resultó devastadora en una tierra donde era desconocida y cuya población no tenía defensas inmunológicas ni recursos específicos para combatirla. La viruela llega en 1520 con un individuo enfermo, supuestamente un esclavo africano. La enfermedad se desató con tanta fuerza que fue considerada una epidemia y se difundió con tal rapidez que mermó activamente en contra de la resistencia de la sitiada Tenochtitlan, matando a muchos de sus defensores, incluido el propio Huey Tlatoani, Cuitláhuac. Miles de individuos murieron en diversas regiones, aunque no hay testimonios ni documentos históricos que nos permitan conocer exactamente cuántos murieron o alojar una cifra. Creo que con esto tenemos un buen acercamiento al respecto de la concepción de las enfermedades en periodo mesoamericano y cómo fueron tratadas. De igual forma, nuevas enfermedades traídas por los españoles dieron un vuelco y jugaron un papel fundamental en el desarrollo de la conquista de México Tenochtitlan. Y bueno, les agradecemos que hayan visto el video. Por favor, escríbanos,
Síganos en nuestras redes sociales, búsquenos como Chicomostoc 7 Cuevas en Facebook y en Instagram. Por favor, suscríbanse. Si les gustó el video, compártanlo y denle like. Si les gusta Mesoamérica, denle like. Y me despido diciéndoles, no todo es para siempre. Aunque sea de jade, se rompe. Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea de plumaje de quetzal, se desgasta.